Señor y en comunión honrar su santo nombre. Damos gracias por la posibilidad hermosa que Él nos da para que podamos también nosotros acercarnos y estar en un tiempo de comunión. Eh, Esta tarde, mis amados hermanos, vamos a continuar con nuestra lectura del Evangelio de Marcos, de esta hermosa lectura que el Señor nos permite tener, permite escuchar y nos permite conocer del ministerio de nuestro Señor en un lenguaje, hemos dicho, directo, en un lenguaje que habla en nuestros corazones, que nos va enfocando en una forma simple pero profunda al mismo tiempo del ministerio del Señor, de lo bueno que es el Señor para con nosotros y mayor y también por cierto cuando lo fue para los discípulos, cuando fueron conociendo el ministerio del Señor. A veces, antes de comenzar la lectura, en nuestra vida tenemos eh, muchos tratos muy especiales para ciertas personas. Por ejemplo, para el presidente de la República y al margen de cualquier opinión que uno pueda tener, es su excelencia el presidente de la República, su excelencia el presidente de la República, es el primer mandatario. Y de esta forma nos referimos a nuestro presidente. Lo mismo ocurre cuando vemos en el Senado honorables senadores, se habla de honorables. Y para los ministros de la Corte Suprema son excelentísimos ministros. Y a los de la Corte de Apelaciones son ilustrísima Corte. Incluso cuando nosotros escribimos una carta, por ejemplo, a la municipalidad, la anticipamos con la expresión ilustre municipalidad. Y así en nuestra vida. Tenemos formas de referirnos a las autoridades que son palabras que distinguen a la autoridad de, del resto de las personas. Si nosotros no hiciéramos eso, faltaríamos el respeto a lo menos. Al margen de cualquier consideración que uno pueda tener, es el honor de llevar un determinado cargo. Y esta tarde vamos a hablar del trabajo en la obra, del trabajo que el Señor requiere y cómo el Señor mostró su enseñanza a sus discípulos y nos muestra a nosotros el trabajo en la obra. Los invito a abrir el Evangelio, sus Biblias, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, y los invito a leer del versículo 33 al 37. Evangelio de Marcos, capítulo 33, perdón, capítulo 9, versículos 33 al 37. Dice así la palabra del Señor. Llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Pues ellos callaron. Por el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Y tomándole en sus brazos les dijo, el que reciba mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Que el Señor nos bendiga la lectura de su santa palabra. Oremos. Padre bueno, Señor amado, damos gracias, Señor, por este tiempo que nos da para poder leer su palabra, para poder aprender de ella, para reencontrarnos, Señor, con usted, Señor, a través de esta bendición que usted nos da. Somos bienaventurados, Señor, por escucharla, por leerla, Señor, y por guardarla en nuestro corazón. Y esto no es obra nuestra, Señor, sino del Espíritu Santo que está hablando en nuestras vidas. Por eso, Señor, le pido el mayor de los cuidados, de la prudencia, Señor, para poder entregar adecuadamente su enseñanza. No sea ni idea de un hombre, Señor, sino su palabra, Señor. Pedimos, Señor amado, que ésta fructifique en nuestros corazones. Alimente, Señor, nuestro espíritu, Señor amado. Por eso, Señor amado, con mucha humildad, Señor, levanto también esta oración, pidiendo para que usted me guíe en todo momento, y limpie mis labios de hombre pecador, Señor, limpie mis pensamientos, mi corazón, porque su palabra justa, santa y buena, que se entrega a su pueblo. Gracias, Señor, por este tiempo tan bueno que usted nos da a cada uno de nosotros. Gracias, Señor amado. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
En el contexto que se da esta lectura que hemos tenido esta tarde, el Señor Jesús continúa su camino por Galilea y va descendiendo hacia el sur, bajando hacia el sur, hacia Capernaum, la zona de Capernaum, y dirigiendo sus pasos. Posteriormente irá hacia la región de Judea para llegar a Jerusalén. Parte del ministerio que el Señor desarrolló en Israel. Y en este caminar, dice, cuando estuvo en casa, cuando llegaron, no era la casa de alguien especial, no la identifica qué sería, pero es un lugar, una casa, debemos pensar, un lugar donde descansaron, donde se alimentaron, donde pudieron dormir y también pudieron abrigarse. Era el término de un caminar. Dice que llegaron a Capernaum, a una aldea, a un pueblo, y cuando estuvieron en casa, un lugar, la casa siempre representa un lugar de reposo, de acogida, les preguntó qué discutíais, qué disputabais, mejor dicho, entre vosotros en el camino. La palabra disputar es una palabra que significa una pelea, no significa solamente una discusión. Hay distintos grados de las cosas. Delante veníamos hablando con un hermano, el Señor se enoja, claro, el Señor se enoja, pero el Señor usa la palabra del Señor, se aira, es la ira de Dios, que, y podemos entender gradualidades. Marcos usa mucho ese juego de palabras o en el entendimiento de las cosas, porque, por ejemplo, cuando veíamos, cuando Pedro reconviene al Señor, cuando él dice que es necesario que él muera, que es necesario que sea desechado de los ancianos, que padezca mucho, que muera, y que debe resucitar después de los 3 días, en el capítulo 8:32 de Marcos dice, comenzó a reconvenirle, le tomó aparte y le reconvino, le empezó a decir, Señor, pucha, y hemos dicho que es una llamada de atención suave. Es como cuando alguien está sufriendo, alguien está llorando y lo abrazamos y le decimos que tengas consuelo, tranquilo, no va a pasar nada. Eso es llamar la atención, pero tenía un sentido de autoridad sobre el Señor. Un hijo, obedezca. No es bueno lo que usted está haciendo, haga caso. Papá, es una forma de reconvenir. Pero el Señor lo mira y lo reprende. De repente es un llamado de atención fuerte, claro y preciso, y la reprensión fue verbal y delante de muchos. Ese es el carácter de la reprensión. Entonces, vemos como acá Marcos no dice que solamente estaban hablando, conversando entre ellos, sino que, ¿por qué? Porque antes en el versículo 32, el Señor, habiendo hablado también de su muerte y que lo iban a matar, sería entregado a manos de hombres, y al tercer día iba a resucitar, después iba a resucitar, ellos no entendían esta palabra, dice el versículo 32 anterior, y tenían miedo de preguntar. Es extraña esa figura de tener miedo de hablar con el Señor. Quizás vendrían a la mente lo que le pasó con Pedro, puede ser, pero el Señor la dinámica del Señor nos ha mostrado que no es así. Quizás ellos tenían miedo de preguntar porque pese a todo lo que el Señor les ha dicho, les ha estado enseñando de su ministerio, les ha estado enseñando de que Él enseña sobre la resurrección y el perdón de los pecados. El reino de Dios ha llegado, el reino de Dios llegó con Cristo. Y por lo tanto, cuando Cristo está acá, es el Señor de este reino, y le está mostrando el poder de Dios y de Él mismo cuando está sanando enfermos, está entregando la palabra, está expulsando demonios, y ellos han sido testigos privilegiados de lo que estaba ocurriendo. Entonces, quizás ese era el temor de preguntar al Señor, porque cómo no podían entender sus mentes de tanta maravilla, de tanta bendición. Y, y aquí ocurre, sin embargo, que en el camino ellos disputaban en el camino, y se les pregunta por qué disputabais en el camino. Lucas nos dice que ellos incluso, el Señor conocía sus corazones. El Señor no es que estuviera con el oído atento así, escuchando lo que estaba pasando, qué es lo que estaban diciendo. No, él dice la palabra que él conocía sus corazones, conocía sus pensamientos. Y el Señor sabía el alcance de lo que estaban hablando ellos. Y no era una conversación liviana, sino que era una disputa ya. Y dicen, pero ellos callaron, más ellos callaron. Pero ellos callaron, no le dijeron al Señor. Y la razón es porque en el camino habían disputado entre sí, reafirma nuevamente la misma idea,
quién había de ser el mayor, quién había de ser el más importante. Y pareciera que en este entendimiento, este miedo que ellos tenían, hay un poquito de pudor, parece, por parte de los discípulos. ¿Verdad? Hay un poquito de pudor por parte de los discípulos, en el sentido de que el Señor antes le había estado hablando de la muerte. Voy a aprovechar, tomar un poquito de agüita. En este capítulo de Marcos 9:33 y siguiente, el Señor nos habla que aquí estos hombres estaban discutiendo entre ellos quién iba a ser el mayor. Y yo pienso y les planteo, ellos callaron porque pareciera que les dio un poquito de vergüenza, eso significa un poquito de pudor, en el sentido de que un rato antes, un tiempo antes, muy cercano, el Señor les había estado hablando de su muerte. El Señor les había dicho, es necesario que sea entregado a las manos de los hombres y le matarán. Entonces parecía que el tema de la discusión de ellos estaba pensando una vez que el Señor no esté, quién va a ser el mayor. Parece que por ahí pudiera ser el contexto de estos hombres que tenían, que callaron frente a la pregunta del Señor, el porqué de esta disputa, el porqué de esta pelea, quién iba a ser el mayor. Debemos de pensar, amados hermanos, que estos hombres no entendían lo que el Señor, en la amplitud que el Señor, lo que el Señor estaba haciendo con ellos. Recordemos que ellos pudieron recién conocer y entender la obra del Señor Jesús en su plenitud cuando Él resucitó. Recordemos que incluso el día que el Señor Jesús murió, estando en la cruz, ellos vieron todo, pensemos hablando humanamente, todo el proyecto destruido. Es como si en nuestras vidas todo se cayera, todo se derrumbara. Es como si en nuestra vida todas las cosas que hemos pensado, hemos planificado, se hubieran ido. Y de este modo, estos hombres veían eso en lo que había ocurrido cuando el Señor murió, cuando el Señor partió. Y es más, cuando el Señor resucitó, recordemos que fueron las mujeres las que fueron a la tumba y vieron al Señor resucitado. Y el ángel del Señor les habló, y a María el Señor Jesús le habló. Y ellas volvieron a hablar, bajaron y hablaron donde los hombres, donde ellos estaban escondidos, estaban angustiados, estaban sin sentido su vida. Y es ahí cuando ellas les dicen que el Señor resucitó. Y estos hombres, en lugar de creer, no le creían. Hay palabras incluso que decían que estaban enfermas, digamos, de lo que estaban diciendo. ¿Cómo el Señor va a resucitar? Y es ahí donde el Señor obra, el Espíritu Santo obra sobre estos hombres y salen tras ellas y llegan al lugar de la tumba y ven la piedra corrida y logran recién entender lo que el Señor había dicho, que Él iba a resucitar. Y estos hombres pudieron recién ir comprendiendo la magnitud de la obra del Señor Jesucristo, lo que el Señor les había dicho. Y es más, dice la palabra que incluso se presentó frente a 500, fue presentándose frente a ellos. Hay relatos en Juan que nos dice que un hombre le dice, tengo que tocar las llagas del Señor, tengo que tocar las heridas del Señor. Este Tomás, que el que nos estamos refiriendo, el Señor se presenta frente a él y le dice, toca aquí. Y este hombre al tocar tenía miedo nuevamente, porque el tocar la herida del Señor significaba reconocer que Cristo había resucitado. Pero el Señor, nuevamente en forma amorosa, nos dice, bienaventurados los que sin haber visto, los bienaventurados los que sin haber tocado, sin haber visto, creen. Y ese mensaje es para nosotros. Es exactamente lo mismo que está ocurriendo acá. El Señor ha dicho en el capítulo 8:34 de Marcos, frente a la gente, a los discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo aquel que quiere perder su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Y a Pedro le ha dicho, Pedro, quítate delante de mí, Satanás,
porque no ponen la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y aquí lo que el Señor Jesús está enseñándonos es una aplicación práctica de lo que ocurrió con Pedro. Todos estos hombres, no solamente Pedro, estaba colocando los ojos como hombre. Estos estaban disputando quién se repartía el botín, quién iba a hacerse cargo de las cosas, quién era el más importante. Suele ocurrirnos, suele suceder que queremos ser el mejor, el mayor de todos. Pero acá el Señor nos muestra de una forma muy práctica que estos hombres estaban colocando sus ojos en las cosas de los hombres y no estaban colocando su mirada en las cosas de Dios. Pon las cosas en la mirada en las cosas de Dios, está diciendo el Señor a sus discípulos. Es fuerte eso, es para avergonzarse, porque ellos no entendían, no lograban comprender la magnitud de la enseñanza. El versículo 9:35 de Marcos, dentro del mismo contexto, dice que el Señor se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero. Es una situación de lugar. Primero es y postrero. Eros es lugar. Primero es el primer lugar, postrero es el último lugar. Post. Y aquí nos dice esta palabra, será el postrero de todos. Si tú quieres ser primero, vas a ser el último. Pero es necesario que siendo el último sirvas a los demás. Es eso lo que el Señor demanda de estos hombres. No la ubicación en el primer asiento, no la ubicación en el sentido de decir yo soy el mejor, no es la ubicación como delante decíamos al inicio de aquellos hombres que necesitan un reconocimiento, algo especial, sino que ahora es el Señor el que nos dice ser servidor de los hermanos, ser servidor de todos, y esta palabra, retengámosla, servidor de todos. Muchas veces pensamos el servidor en la iglesia, está bien eso, no lo negamos, pero yo creo que el Señor va un poco más allá en la enseñanza. Quien quiere ser el primero será el postrero y el servidor de todos. Uno podría pensar en forma legítima que los todos se refieren a esta comunidad, estos 12. Alguien podría pensar en estos tiempos en la iglesia, también es posible. Pero yo creo que la enseñanza va un poco más allá. Y nos explicamos por lo siguiente. Dice el Señor que tomó un niño y lo sentó y lo puso en medio de ellos. Y tomándolo en sus brazos, tomó al niño, lo puso en medio y lo abrazó. Así mismo, ¿ves? Lo abrazó. Ese es el sentido de lo que el Señor hizo. Tomó un niño, no sabemos si el pequeñito era un recién nacido o no. Niño, por lo menos pensamos nosotros en nuestra mente, un niño hasta los 10 años, 7 años. Ya a los 14 años ya mis hijos ya no eran niños, no me los podía. Pero parece que este era un pequeñito, que por lo menos podía el Señor tomarlo todavía, y lo tomó en sus brazos. Tomarlo en sus brazos es una forma muy cariñosa. Y es tan cariñoso es que, por ejemplo, nosotros nos abrazamos, nos manifestamos el cariño a través de un abrazo. Si nosotros, por ejemplo, llegamos a un lugar, normalmente nos saludamos de la mano, pero cuando nos queremos, cuando vemos a un amigo, cuando vemos a un hermano, nos damos un abrazo. Y es un abrazo de acogida, de cariño, de aprecio. El Señor toma a este niño para mostrarnos algo muy especial. Y les enseña a los hermanos lo siguiente, y nos enseña a nosotros. El que recibe mi nombre, dice a un niño como este, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Hay como una secuencia, podemos leer claramente. El que recibe a este niño, me recibe a mí, dice el Señor, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino que al que me envió. Es una secuencia entre el que le envió, Jesús, y el niño, delante de estos hombres.
Y la recepción que, Jesús le hace, gráfica, que les muestra a estos hombres, que iban peleando entre ellos, disputando entre ellos, quién iba a ser el primero, es una muestra de amor y de mucho cariño y de mucho aprecio. No porque el niño quisiera usar, el Señor quisiera usar al niño como un objeto, sino que lo utiliza para enseñarnos. Aquí el problema pareciera que no es tan difícil comprender que el Señor Jesús es enviado por el Padre. Dios envía al Señor Jesús. La palabra nos dice en Filipenses que el Señor se humilló haciéndose hombre y fue obediente hasta la muerte en cruz. Pareciera que ahí no tenemos mayor problema en comprender que el Señor Jesús se está refiriendo al Padre, a Dios, a su Padre que está en los cielos, que lo envió. Cristo es Dios hecho hombre. Tiene esa condición, esa doble naturaleza de ser hombre y ser Dios. Cristo fue igual que nosotros, fue un hombre, pero sin pecado. Vivió la dureza, vivió las circunstancias nuestras. Nos conoce mejor que nadie. Cristo habla nuestra vida como hermanos, nos dice la palabra. Y nos recordará la palabra que es un hermano, es alguien que está igual a ti. Un paréntesis, por eso nos llamamos hermanos. Por eso usted cuando está aquí en la iglesia habla de hermano y habla de hermana, porque somos iguales. Que tenemos roles distintos a veces por distintos trabajos, circunstancias que nos corresponde hacer, eso es algo accidental, secundario. Es nuestro rol, es nuestro trabajo que tenemos que realizar. Pero primeramente somos hermanos. Y usted es mi hermana, y usted es mi hermano. Y usted es mi hermana, y yo soy su hermano. Y el Señor no distingue si el hermano es mayor o ancianito, o es un pequeñito, somos hermanos. Y eso nos ayuda a entender un concepto de familia y de unidad dependiendo de Dios. Por eso pareciera que ese concepto no es algo que en un primer momento no pudiera complicarnos. Pero sí pareciera que el hecho de un niño como este me reciba a mí. Quien reciba a mi nombre a un niño como este me recibe a mí. Entonces, ¿cuáles son los problemas que pueden surgir? El primer problema es que primero es una edad cronológica. Es el niño de 1 a 7 años, podría ser, ¿no es cierto? Pareciera que el tema del Señor al tomar el niño es fácil pensar biológicamente, porque es un pequeño. Pero recibir al Señor también nos enseña, como lo hace el Señor también está, al tomar este pequeñito y al hablarle a los hombres, el pequeñito era el primero en escuchar. El pequeñito, este niño, y me imagino un pequeño, no una guaguita, sino un pequeño, un niño que jugaba, que corría, que era alegre, como todos los niños. Y entonces yo digo, ¿qué significa tener un niño, tomar un niño? Tomar a un niño significa educarlo, significa cuidarlo, significa enseñarlo, significa guiarlo, significa corregirlo cuando se está portando mal, significa tomarlo y decirle, mira, este es el camino, significa preocupación. Y en la palabra el Señor nos está diciendo que Él lo está cuidando y protegiendo. Él lo tomó en sus brazos amorosos. Pareciera que niño es ese sentido biológico que hemos dicho. Pero hay algo más con respecto a la palabra niño. La palabra niño no solamente tiene un sentido biológico en la palabra. El apóstol Pablo también nos dice los inexpertos. ¿Quiénes son los inexpertos? Los que conociendo algo del Señor todavía no profundizan en el conocimiento pleno de la palabra. Ya vemos muchos niños en la iglesia. Vemos muchos niños en la iglesia porque el concepto ya no es un concepto biológico, es un concepto espiritual. Y ahí uno piensa y dice, ¿quién es el mayor? ¿Cuál es el deber de que es mayor? ¿Cuál es el deber de que es primero? ¿Cuál es el deber de que va a ser postrero y ser el que sirva a otros? Es el deber de cuidado de los niños. Y cuando en la iglesia, a nuestras congregaciones, a nuestras vidas, en tu hogar, en nuestro hogar, en la calle, vemos muchos niños. Vemos muchas puertas que hay que abrir.
Hay muchas puertas que el Señor está golpeando. Hay muchas puertas que necesitan de ese abrazo del Señor. Y es eso lo que el Señor nos está mostrando. Porque no significa solamente ser servidor a los hermanos. No solamente significa ser servidor en mi hogar. Porque yo puedo servir en mi hogar. Por último, en mi deber como papá o como esposo o como abuelo. Puedo servir en la iglesia. Porque claro, tengo un deber, una responsabilidad. Como hermano, hemos dicho, como pastor, como encargado, no sé, de las llaves, no sé. Cada uno de nosotros tiene responsabilidades. Pero el Señor aquí les dice a estos hombres, tomen a los niños, cuídenlos. Aquellos inexpertos, aquellas mujeres inexpertas, aquellos hombres que somos inexpertos en las cosas del Señor, que es necesario, dice el apóstol Pablo, que es necesario que beban leche, como leche materna, para poder alimentarse, para que después puedan alimentarse de un alimento mayor. Pero todo bajo el amor y el amparo de Dios, bajo el amor y el amparo de Cristo. Es eso lo que el Señor le está mostrando a estos hombres. Es eso lo que el Señor nos está mostrando a nosotros. Es eso lo que el Señor está diciendo a cada uno de nosotros, que nosotros tenemos que ser portadores del amor de Cristo, portadores del amor de Dios. No quedar las disputas. Muchas veces se lucha y se pelea en cosas vanas, en discusiones vanas, nos dirá también el apóstol Pablo y le enseñará a Timoteo. Ahora el Señor está enseñándole a ellos, no peleen en cosas vanas. Yo soy el Rey, yo soy el Señor. Y les estoy enseñando a ustedes lo que tienen que hacer con los menores. Lo que tienen que hacer no solamente con aquellos pequeñitos, biológicamente, que por cierto es necesario hacerlo, pero con aquellos niños espirituales que llegan a tu vida, que llegan a tu iglesia, que es necesario que conozcan a Cristo, que lleguen a los pies de Cristo, que reciban al Señor. Porque es el Señor aquí el que tomó al niño en sus brazos. Es Cristo, Jesús, Señor Jesucristo el que tomó al niño y lo tomó en sus brazos. Yo me imagino la escena, yo me imagino el momento. Estos hombres estaban ahí conversando, que el Señor los estaba reprendiendo, que el Señor les estaba enseñando lo que era ser primero, postrero, que es necesario servir a los demás. Son muchos conceptos. Son conceptos, claro, que se están dando a partir de esta disputa que ellos tenían. Pero el concepto ético o organizativo, podríamos decirlo, ahora el Señor lo aterriza y apunta al corazón de estos hombres. Y está hablando a nuestros corazones, mis amados hermanos. Hay muchos niños en este mundo. Hay muchas personas que necesitan de Cristo. Hay muchos hogares que necesitan de la palabra. Y la imagen de un niño es una imagen buena. No estoy diciendo que los niños no cometan pecados. Los niños son pecadores. Y son pecadores desde que nacen. El pastor no se volvió loco. Desde pequeñitos, porque llevan el pecado original en su corazón. Muchas veces los pequeños, lo primero que aprenden es a mentir. Muchas veces los padres, ¿no? Cuando los niños, las primeras palabras que balbucean, a veces son palabras garabatos. Y los papás, ¿qué nos pasa? Nos reímos incluso. O algunos le hacen bromitas a los niños. Pero eso no es lo que corresponde. Debemos de educar a los niños. Los niños, es cosa de verlos pequeños, chiquititos, cuando están jugando. Incluso están peleando por un juguetito y de repente uno de los pequeñitos, recuerden esta imagen porque me imagino lo han visto muchas veces, toma un juguete y le pasa al otro y el otro se pone contento y se queda con la pelota, por ejemplo. ¿Qué querían? Los dos estaban peleando y decimos, oh, mira qué inteligente cómo soluciona el problema. Y la hermana parece que le ha tocado. A todos nos ha pasado alguna vez. Pero eso nos habla del egoísmo. Los primeros años de la edad de los niños se dice que son egocentristas. Egocentrista significa que todo el mundo gira en torno a ellos. El niñito pequeñito es demandante de la madre, porque necesita alimentarse. Pero entonces no, el Señor no está colocando a los niños en un podio para alabarlo. El Señor Jesús no está colocando y diciendo los niños son mejores que los adultos. No, está diciendo, veamos a los niños,
Vean cómo este pequeñito necesita cuidado. ¿Por qué habrá tomado al niño los brazos? ¿Por qué lo habrá puesto en medio de ellos? ¿Por qué lo habrá acariciado? ¿Por qué le habrá hablado a estos hermanos de esta manera? Así podemos comprender: quien recibe a un niño como este, me recibe a mí. Si conocemos a alguien necesitado del Señor, no perdamos tiempo y abracémoslo. Hay abrazo espiritual y abrazo físico. El abrazo espiritual es el que te habla a tu corazón, mi amado hermano. El que habla a tu corazón, mi amada hermana. El que habla a tu vida, mi hermano. Es la necesidad que tenemos de sentarnos frente al Señor y dejar de huir, dejar de lado nuestras condiciones personales, de orgullo. Y como decíamos, el Señor nos ha dicho: niéguese a sí mismo. Un pequeño tomado por el Señor se niega a sí mismo y es obediente. Por eso, cuando tomamos un pequeño, estamos tomándolo en el nombre del Señor. Cuando hay alguien, alguna persona en este mundo, y yo no los conozco obviamente a todos, pero sí sé que hay necesidad, y piense lo que el Señor le está diciendo esta tarde: servirle. Y la mejor manera de servirle es decirle cómo Cristo entregó su vida por sus pecados, como Cristo entregó la vida por tus pecados, como Cristo entregó la vida por mis pecados. No es la condición del creyente alejado de la realidad. Usted y yo creemos en Cristo por gracia, porque Cristo nos tomó, porque Cristo nos abrazó, porque Cristo perdonó por su obrar nuestros pecados. Cristo, el que murió en la cruz, Cristo, el que entregó su vida por nosotros, Cristo, el que resucitó. Por eso, mis amados hermanos, este pasaje que acabamos de leer esta tarde nos coloca en la dimensión del reino de Dios. Hay personas que piensan que el reino de Dios aún está por venir y hay que construirlo. Hay otros que piensan que el reino de Dios ya vino o quizás no ha llegado todavía. Hay otros que pensamos que estamos viviendo en el tiempo del reino de Dios y hay que trabajar acá. Nuestro deber es trabajar acá en el reino del Señor. Nuestro trabajo está en preocuparnos de las cosas del Señor, de negarnos a nosotros mismos, de tener ese tiempo de comunión especial con el Señor. ¿Es eso lo que el Señor demanda de nosotros? ¿O cree usted que es la casualidad, que es el viento, que es la lluvia lo que lo trajo acá? Hermanos, llamados hermanos, es el tiempo de negarnos a nosotros mismos. Es el tiempo de ser tomados por el Señor y ser guiados por el Señor, aprendiendo a colocar nuestra mirada en las cosas de Dios. Eso se llama mirada espiritual. Y no vamos a hablar de ello hoy día. Podríamos hablar mucho de ello. Pero el mensaje del Señor es este. Hay muchos niños en la calle. Hay muchos pequeñitos en la calle. No lo mire con ojos de hombre. Si está canosito, si está encorvado, si es un hombre fornido, si es un hombre fuerte o una mujer fuerte, joven, ancianita. El Señor nos dice: miren con ojos espirituales. Que el Señor nos bendiga, mis amados hermanos. Oremos. Padre bueno, ser amado, damos gracias, Señor, por este tiempo que usted nos da, Señor, para poder leer su palabra y escucharla, para poder guardarla, Señor, en nuestros corazones. Le pido, Señor Santo, para que usted nos bendiga, Señor, este momento. Bendiga a cada uno de nosotros, Señor, desde el más joven al más anciano, al más pequeñito, Señor, al mayor. Pedimos, Señor amado, para que su Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Le pido, Señor amado, para que usted derrame su bendición sobre cada uno de nosotros. Enséñanos, Señor, a tener esa mirada, Señor, espiritual, esa mirada suya, Señor amado, para mirar con misericordia, Señor, con los ojos de Cristo. Agradecido, Señor, porque está todo bajo su soberanía y su cuidado, Señor. Yo le pido, Señor amado, que usted derrame su bendición
para aquel que está cansado, Señor, agotado, para aquel que está alejado de usted, Señor amado, para aquel que está viviendo pruebas o tribulaciones, Señor. Yo no conozco las necesidades de mis hermanos, Señor, pero usted sí las conoce, Señor. Y también estoy cierto, Señor, que usted está obrando, Señor, y fortaleciéndonos, Señor amado, en este tiempo. Gracias, Señor amado, porque su palabra, Señor, habla a nuestro espíritu, nos perfecciona, Señor, y nos permite darte gracias, Señor, en todo momento. Gracias, Señor bueno, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.